Pues quiero empezar esta clase, como lo he hecho en algunas ocasiones, con una frase. Dice, el error del anciano es que pretende enjuiciar el hoy con el criterio de ayer. Quise empezar esta clase sobre la etapa de juicio, quise empezar esta clase con esta frase, corrijo, quise empezarla porque, por lo menos en México, estamos ante una reforma constitucional que se llevó a cabo en junio del 2008. Fueron 8 años para que se pudiera implementar en el Estado mexicano. Actualmente nos estamos en 2020. ¿Por qué hago este recuento del tiempo? Porque si nosotros, y me estoy refiriendo a las personas que ya tenemos mayor edad, a abogados que llegamos a trabajar en el sistema inquisitivo, en el sistema anterior, si bien es cierto, pudiéramos sentirnos todavía, pero en la parte laboral, en la parte procesal, en lo que tiene que ver con el litigio, tenemos que renovarnos. Si queremos seguir llevando un proceso de la forma o en el modo que se estaba llevando en el sistema inquisitivo, y lo que dicen muchos capacitadores y muchos profesores que hablan sobre la materia, si no nos ponemos ese chip, si no nos renovamos, yo siempre o en ocasiones menciono a mis alumnos en clase que es como si fuéramos un vehículo. Mi primer vehículo fue un vehículo Volkswagen, un bocho, como se le conoce aquí en México. Me compré hace mucho tiempo un bocho modelo 75, de hecho era más viejo que yo. Ese coche, ese bocho, estaba y no parecía modelo 75. Estaba adaptado también para las nuevas tecnologías o las nuevas formas que tenían los vehículos en la época que me compró ese coche. Así como les pongo el ejemplo de este coche que fue tuneado, por llamarle así, también nosotros como abogados, si somos abogados del sistema inquisitivo, si somos abogados con conceptos o con una forma de pensar o razonar con el sistema anterior, tenemos que renovarnos, tenemos que tunearnos, por así decirlo, para que podamos manejar o para que podamos circular en esta analogía de forma adecuada y también para que tengamos esa nueva forma de implementar un sistema que es completamente nuevo. Yo siempre sigo insistiendo que se le puede decir todavía un sistema nuevo porque fue en el año 2016 cuando se implementó la pública. Ya estamos en el 2020, apenas son 4 años. El ejemplo que también siempre les pongo a mis alumnos, que si un niño, un menor de 4 años, en este tiempo aprendió a hablar, aprendió a caminar, es nuevo. Igual tiene apenas 4 años, repito, que entró en vigor en toda la República. Yo sé que hubieron regiones, hubieron estados en los que se implementó con mucha antelación, pero en el caso de toda la República fue hasta el 2016 cuando ya se implementó y en este momento nos encontramos en la consolidación. Entonces, es un sistema nuevo en esta comparación que estaba haciendo y precisamente porque es nuevo tenemos que capacitarnos, que aprender técnicas de litigación, tenemos que saber cuáles son las etapas de un procedimiento penal, las diferentes soluciones, terminaciones anticipadas del proceso, formas de terminación de la investigación, muchas figuras nuevas que no tenía el sistema inquisitivo. Por ese motivo, quise empezar con esta frase, repito, el error del anciano es que pretenda enjuiciar con el criterio de ayer. Y eso aplica para todos los sujetos procesales, aplica para los jueces, aplica para el agente del Ministerio Público, para la defensa, para el asesor jurídico, para todos. Tenemos que renovarnos, tenemos que juzgar en el caso de los juzgadores o tenemos que operar en el caso de los sujetos con las nuevas herramientas que nos brinda este sistema. Pues de esta forma quiero que empecemos con esta clase, con esta reflexión, para que también nosotros nos capacitemos y nos actualicemos en este sistema acusatorio. Ya para hablar sobre la etapa de juicio, tenemos que partir de un marco jurídico. Este marco jurídico es el
aparece en esta diapositiva. Tenemos que tomar en cuenta no únicamente lo que establece la Constitución ni el Código Nacional de Procedimientos Penales, sino también lo que establecen convenciones o tratados internacionales, como uno de los principales que aparece en esta imagen. No es el único, pero el que más se llega a utilizar en la práctica es la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Y esta Convención Americana nos establece diferentes, pero el principal que lo podemos relacionar con el juicio es el artículo 8 de esta convención. Y este artículo, en su primer párrafo, nos establece que todas las personas tenemos el derecho a ser oídos en un juicio y que ese juicio sea imparcial y que resuelva dentro de un plazo razonable. Como ya comentaba, tiene que ser un juez independiente, un juez imparcial, como parte de las garantías o derechos humanos, en este caso derechos humanos que podemos encontrar en una convención americana, que solamente a forma de recordatorio, aunque esto ya lo he comentado en algunas clases, que a partir del año 2011 se le dio mayor fuerza a las convenciones de derechos humanos, para que, si bien es cierto, ya había o existe, mejor dicho, un artículo que es el artículo 133 constitucional, que ponía a la par los derechos humanos contemplados en tratados internacionales. En la reforma de junio del 2011 se le da mayor y pone a la par los derechos que podemos encontrar en convenciones de derechos humanos con los que se establecen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y también se establece dentro del artículo de la Constitución el principio pro persona, que significa que se van a tomar en consideración aquellos derechos que beneficien más, como su nombre lo dice, a las personas. Es decir, si la Convención da más derechos humanos o da más derechos, por decirlo así, que la Constitución, se va a tomar lo que establece la Convención, o viceversa, lo que se encuentra en la Constitución. Aunque también por ahí comentaba yo en otra clase que surgió una tesis que establece que cuando la Constitución restrinja ciertos derechos, pues se va a estar que se establezca en la Constitución. Pues tenemos esta parte del artículo 8 de la Convención Americana que nos hace referencia de estos derechos, y ya para trasladarlo a lo que establece nuestra Constitución, que ya mencionamos, no es que las convenciones estén por arriba de la Constitución, pero sí hay que tomar en cuenta lo que establece nuestro marco constitucional en lo referente al juicio. Y tal y como lo establecían los derechos fundamentales de la Convención Americana en su artículo 8, esos también los encontramos en el artículo 14 y 16 constitucional, pero ya de forma más específica, hablando de juicio, en lo que establece el artículo 20, apartado A, fracción cuarta. Solamente a forma también de recordatorio que el artículo 20 constitucional se divide en 3 apartados: apartado A, apartado B, apartado C. El apartado A nos habla de los principios procesales, el apartado B de los derechos del imputado y el apartado C de los derechos de la víctima. En esta ocasión nos estamos enfocando a lo que establece el apartado A, y en su fracción cuarta nos hace referencia que en la fracción cuarta del apartado A nos hace referencia que quien vaya a presidir un juicio, hablando del órgano jurisdiccional, tiene que ser un juez que no haya conocido previamente del caso. Esto lo relaciono con el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que nos habla que tiene que ser un juez imparcial. Si no ha conocido previamente del caso, ya sea un juez o tribunal de enjuiciamiento, porque también a forma de recordatorio hemos mencionado que en el sistema acusatorio mexicano hay 3 tipos de jueces: juez o tribunal de enjuiciamiento. Pongan atención en esta parte, que es un juez o tribunal de enjuiciamiento, porque es el que se va a encargar de llevar el orden, la disciplina y resolver una audiencia de juicio. Y un juez de ejecución. Ese juez o tribunal de enjuiciamiento tiene que ser completamente imparcial y, repito, no debe de conocer previamente del caso. ¿Qué significa? Ya en la práctica. Significa que no va a tener acceso a la carpeta de investigación,
a los registros, a los medios de prueba que tengan las partes, únicamente se va a basar en lo que se encuentra de apertura a juicio, sin conocer previamente del caso, únicamente con lo que existe de manera escrita en un auto de apertura a juicio. También nos establece el artículo 20 constitucional en su fracción cuarta que los argumentos y los elementos que utilice o mejor diga, resuelva el juez tienen que ser de manera pública, contradictoria y oral. Voy a explicar esta parte porque aquí me estaba trabando un poquito más, y no es únicamente lo que establezca el juez, sino que los argumentos, los elementos que se presenten en una audiencia de juicio por las partes tienen que regirse bajo ciertos principios. El mismo artículo 20 constitucional nos establece 5 principios de este sistema acusatorio que se le conoce como principios constitucionales o principios rectores, que ya algunos mencionan aquí en esta parte de la diapositiva, que es contradictorio, eso como principio. La oralidad, ya también hemos mencionado que no es un principio, sino una característica. Otros principios que tenemos en este sistema acusatorio, el de concentración, el de continuidad, el de inmediación, y los que están acá, el de publicidad y contradicción. Entonces, el artículo 20 nos está diciendo que tiene que ser un juez o tribunal de enjuiciamiento que sea completamente imparcial, que sea un juez que no conozca previamente del caso, y todo lo que pase en juicio tiene que resolverse o tiene que actuarse de forma oral, respetando los principios que acabo de mencionar. Ya si nos pasamos a lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, tenemos que tomar en cuenta la parte relativa a la etapa de juicio. Pero antes de eso, quiero hacer una pequeña pausa para verificar si me están escuchando de forma adecuada. Al parecer sí. Al parecer sí me están escuchando. Solamente déjenme verificar si es que no tenemos problemas. Al parecer vamos bien. Al parecer, y espero que así continúe, aunque ya dijimos que tenemos algunas fallas porque se entrecorta el audio, pero voy a tratar de hacerlo de forma pausada, y aunque suene repetitivo, pero para que me puedan escuchar de forma pausada, voy a tratar de decir o manifestar unos conceptos, repito, aunque suene repetitivo, pero es para que me escuchen o para que se entienda un poquito mejor. Ya abordamos lo que establecen las convenciones, ya abordamos también lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora nos vamos a centrar en lo que establece el Código Nacional respecto a la etapa de juicio, pero antes de entrar a esta etapa, también a forma de recordatorio para las personas que apenas es la primera vez que están viendo, el Código Nacional establece 3 etapas del procedimiento penal: una etapa de investigación, una etapa intermedia y una etapa de juicio. Son 3 etapas, pero las 2 primeras, la de investigación y intermedia, se dividen en fases. La etapa de investigación se divide en fase inicial, una fase complementaria. La etapa intermedia se divide en una fase escrita y una fase oral, mientras que la etapa de juicio no tiene ninguna subdivisión. A diferencia de las anteriores, la etapa de juicio no se divide en fases. Por eso es importante que nosotros conozcamos lo que establece el Código Nacional, diferentes capítulos que lo componen, que este código nos habla de esta etapa, de los artículos 348 a 413 del Código Nacional. Lo divide, como lo mencionaba, en diferentes capítulos. Un capítulo de disposiciones previas, otro de principios, otro de dirección y disciplina. El siguiente es disposiciones generales sobre el desarrollo de la audiencia de juicio y, por último, fallo y sentencia. En esta clase no va a dar tiempo de abordar los capítulos, únicamente haremos hasta el capítulo 4, más o menos, pero de los solamente algunos artículos que considero que pueden llegar a utilizar más en la práctica, que son muy comunes, que son muy frecuentes
que se utilicen en las audiencias de juicio. Vamos a empezar con lo que establece el capítulo 1, pero antes de hacerlo también tenemos que hacernos una pregunta. Si el tema central del día de hoy es el juicio, tenemos que saber qué significa la palabra juicio. Y para esto tenemos que montarnos o no sé, ver diferentes fuentes de información en las que nos establezcan qué es lo que podemos entender por la palabra juicio. Vamos a estudiarlo desde el punto de vista el origen de la palabra, o el significado, mejor dicho, de la palabra, para entonces sí analizarlo desde la perspectiva jurídica en el ámbito procesal penal. Pues la Real Academia Española nos establece que juicio es la facultad por la que el ser humano puede distinguir el bien del mal y lo verdadero. Eso solamente como una definición general de lo que podemos entender por juicio, y nosotros en la práctica, nosotros en cuestiones cotidianas, siempre estamos haciendo juicios. En ocasiones hacemos juicios de valor. Si de repente tenemos alguna persona que hace alguna publicación a través de un razonamiento, hacemos un ejercicio mental y damos una crítica o una opinión de lo que estamos hablando en esa red social. O si de repente hablamos de un chisme de la vecina, de algún familiar, y únicamente nos quedamos con la versión que escuchamos, en nuestra mente también estamos dando un juicio, diciendo si esa conducta, eso que realizó ese vecino o ese familiar, está bien o está mal, pero desde nuestra perspectiva. Ya si ese juicio de raciocinio o ese juicio de valor que nosotros llegamos a realizar, lo trasladamos a cuestiones de carácter jurídico, la misma Real Academia Española nos establece una definición de lo que podemos entender por juicio oral. Esta sí la voy a leer también para poder explicarla. Dice: periodo decisivo del proceso penal en que, después de terminado el sumario, se practican directamente las pruebas y alegaciones ante el tribunal sentenciador. Repito, es una definición de carácter jurídico que nos da la misma Real Academia Española, y si bien es cierto, pudiera ser aplicable al caso mexicano, solamente para precisar que a ese sumario al que se refiere, trasladándolo, interpretándolo ya al caso mexicano, como les mencionaba hace unos momentos, significa que ya pasamos por algunas etapas del procedimiento, pasamos una etapa de investigación, pasamos una etapa intermedia, para entonces ya pasar a una etapa de juicio donde se van a hacer pruebas, y también, tal y como lo menciona aquí, va a haber alegaciones. ¿Cómo qué tipo de alegaciones? Los alegatos de apertura, los alegatos de clausura que presenten las partes. Entonces, esta definición, la Real Academia Española, podemos aplicarla de forma directa y concreta al caso mexicano, porque en esa audiencia, si únicamente nos estamos refiriendo a la audiencia de juicio, vamos a presentar esas alegaciones y también ese desahogo de prueba para que un tribunal, ya sea un juez de juicio o un tribunal de enjuiciamiento, pueda dictar un fallo, una sentencia. Ahora, aquí hago un comentario respecto al juez o tribunal de enjuiciamiento, porque para las personas que es la primera vez que me están viendo, quizá no sepan o no hayan escuchado. Y comento porque les repito que estas clases finalmente van dirigidas a alumnos, por eso es que hago unas pausas para poder explicarlo. Posiblemente algunos alumnos no sepan que en la audiencia de juicio, la Constitución, o ya de forma específica el Código Nacional, establece que el órgano jurisdiccional puede ser un solo juez o un tribunal de enjuiciamiento. ¿Qué significa? Que ya en audiencia de juicio, dependiendo el centro de justicia o en el estado en el que nos encontremos, o sea el fuero federal o el fuero común, va a resolver un solo juez
o un tribunal de enjuiciamiento. Es decir, y para poner también ejemplos más específicos, en el caso de Puebla, que es donde me encuentro, en el fuero común, cuando se trata de juicio, es un tribunal de enjuiciamiento, es un tribunal compuesto de 3 jueces, mientras que en la federación, en el estado de Puebla, es un solo juez. Es un juez de distrito especializado en el sistema acusatorio, pero es uno solo. Ahora, como opinión, nada más como comentario, para mí, como parte, o para mí como defensor particular, en mi opinión, si le preguntan a Edgar Martínez cuál es la opinión respecto a que si es mejor un juez, un solo juez, a un tribunal de enjuiciamiento, para mí, y creo que para la mayoría, sería mejor que un tribunal compuesto de 3 jueces sea el que resuelva un juicio, porque van a existir diferentes perspectivas de lo que pasó en una audiencia de juicio. Puede que un juez, y no puede, sino que tiene que ser un juez que presida la audiencia, mientras otro juez va a estar tomando nota y el otro juez va a estar atento de lo que dicen las partes, y cuando tenga duda, el juez que de la audiencia puede colegiar, y eso pasa en la práctica. Si de repente alguna de las partes hace alguna objeción, en ese momento el tribunal colegia, platican entre ellos, hay un pequeño debate y resuelven. Eso para mí es mucho mejor a que solamente exista un solo juez, porque llega a suceder, estoy seguro, y voy a poner un ejemplo en este momento, esto, que muchos de ustedes en este momento me están viendo y me están escuchando, pero de repente, ya sea porque están viendo noticias, porque están en el comedor desayunando y mientras le dicen pásame el café o no sé, pásame los tales o las tortillas, lo que estén desayunando, se distraen. Somos humanos y nos distraemos. Eso le pasa también a los jueces, son humanos y se distraen, aunque no lo crean, también les pasa. Saludos a mis amigos, a mis amigos jueces. Pero somos humanos y nos podemos distraer. Es mucho mejor que estén 3, por si uno se distrae, el otro va tomando nota, y a lo mejor si de repente se le hizo algo, le dice, oye, ¿sabes qué dijo el defensor? O ¿qué fue lo que manifestó en esta pregunta? ¿Cuál fue la interrogante? No sé, diferentes puntos que entre 3, trabajando en equipo, es mucho mejor que un solo juez, que es el que llegara a presidir la audiencia. Solamente como comentario respecto a esta parte de esta definición que nos da la Real Academia Española. Seguimos. Ya dejamos la parte de la Real Academia Española y nos vamos, establece el artículo 348 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esta disposición legal nos establece lo que podemos entender por juicio y nos dice el juicio es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso. En algunas ocasiones me han preguntado a mí, o en comentarios también han surgido, que cuál considero que es la audiencia más dentro de las diferentes que se dan en todas las etapas del procedimiento penal. Y créanme que todas tienen su dificultad. Yo pudiera decir que la más difícil es la etapa de juicio por su complejidad, por todo lo que tienes que prepararte, tanto en la parte de los conocimientos, en las técnicas, en la forma de llevar a cabo la teoría del caso, en presentarla ante el juez. Es complicado, requiere su técnica, pero de igual forma, para eso va para los abogados que son litigantes. No me dejarán mentir los abogados, que igual en las audiencias iniciales, y hablo como defensor, en las audiencias iniciales, si tienes una defensa activa y llevas a cabo actos de investigación, si preparas a los testigos por si vas a desahogar algún medio de prueba, también es complejo y son una especie de mini juicios, ya sea para combatir la detención, la vinculación o incluso también para que se imponga o no se imponga, mejor dicho, como defensor, algún tipo de medida cautelar. Es complicado, es complejo, requiere su técnica, de igual forma el juicio. Lo comento porque, si bien es cierto, el artículo 348 se establece que en esta audiencia o en esta etapa se resuelven
cuestiones esenciales del proceso. En las anteriores también resuelven cuestiones esenciales, y no porque sea juicio o audiencia inicial o alguna audiencia, no sé, de sobreseimiento, por ejemplo, no significa que va a ser más sencilla. Todas requieren de técnica, todas son complejas, todas son esenciales, aunque esta pues va a ser la audiencia que ponga fin a todo un proceso, que es importante que sepamos técnicas, que podamos llevar a cabo una defensa adecuada, lo digo, pero también las diferentes partes, por la importancia que tiene esta audiencia, por la decisión que se va a tomar, porque son los derechos de una persona acusada y también de una víctima o de un ofendido. Pues es parte de lo que nos establece el artículo 348 del Código Nacional. Pero este artículo nos define o nos establece cómo es que se va a llevar a cabo este juicio. Y voy a explicarlo con esta imagen. 348 nos dice que el juicio o la base del juicio va a ser la acusación. Esta analogía, no soy arquitecto, la verdad, no soy arquitecto, no soy ingeniero, no sé sobre construcciones. Todos nosotros sabemos por conocimientos básicos que lo que va a sostener a una edificación, la base, van a ser los cimientos. Y en esta comparación, los cimientos de un edificio y los cimientos de un juicio va a ser la acusación. Así lo establece el artículo 348. La base del juicio va a ser la acusación. ¿Qué significa? ¿O cómo lo interpreto para que sea más entendible? Lo que va a significar todo el juicio, todo lo que se va a desarrollar en juicio, todos los medios de prueba que se van a presentar, las preguntas que hagan en interrogatorio, contrainterrogatorio, los medios de prueba que se van a incorporar a través de los testimonios de las personas que se presenten, sean testigos o sean peritos, los de apertura, los alegatos de clausura, todo, absolutamente todo, va a ir enfocado teniendo como base a la acusación. Tanto la acusación como también el auto de apertura a juicio. Pero recordemos que para que se pudiera dictar un auto de apertura a juicio, existir una acusación. Es decir, más específico todavía, si en el auto de apertura a juicio hay una síntesis de los hechos, que esos hechos se derivaron a acusación, las preguntas que hagan partes a través de los interrogatorios o contratorios tienen que ser como tomando como base esa acusación, porque en caso contrario, si alguna de las partes llegara a hacer una pregunta que no va acorde a esa formulación de acusación o que no tiene relación con el acto de apertura a juicio, cualquiera de las partes pudiera decir objeción, pregunta fuera del alcance, y es solamente un ejemplo para que que todo, absolutamente todo, tiene como base la acusación. Es parte de lo que establece el artículo 348 y también nos menciona que se va a regir bajo ciertos principios, los cuales ya mencionamos: inmediación, publicidad, concentración, continuidad e igualdad. Aquí puse con negritas a propósito el principio, porque lo está manejando así, como parte de eso. Si bien es cierto, no es un principio rector, es un principio que se encuentra en los primeros artículos del Código Nacional, es un principio procesal, así lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero también lo retoma el artículo 48, y pensemos que en esta comparación, en esta analogía, ya les decía que los cimientos es la acusación, pues todo lo demás que va a sostener a ese juicio, a este edificio pongámosle nombre. Pensamos que este edificio es el juicio y los pisos son los principios. Es decir, todo el juicio, todo el edificio se va a regir bajo principios, van a formar y va a ser parte de este inmueble, como en un juicio, los principios en lugar de pisos, principios. Espero que haya quedado claro con este ejemplo, la base, la acusación y como parte de ese juicio, los principios complementándose con el principio de igualdad.
Bueno, seguimos con la clase y porque voy por un papel, permítanme. Ya, una disculpa, me estaba limpiando un poquito la nariz. También aprovechen ustedes para tomar un poquito de agua, para tomar café. Si están desayunando, buen provecho. En ocasiones hago pausas, esto para las personas que apenas es la primera vez que me están viendo. En ocasiones hago pausas para que respiren, para que vayan al baño. Ya también les he mencionado, si bien es cierto, estamos en clase, la ventaja de hacerlo a través de ese tipo de tecnologías, que le puedes poner pausa, le pones pausa al teléfono, vas al baño y ya continúas, no pasa absolutamente nada. Respiren para que los conceptos que vienen queden un poquito más claros. Bueno, si ya fueron al baño, espero que ya hayan ido. Seguimos. Me disculpen porque desde la clase pasada tengo como que un poquito es que nada más es un resfriado, no pasa nada. Ya con estos tiempos de la contingencia y el coronavirus ya no se sabe, pero solamente un pequeño resfriado. Bueno, seguimos. Vamos a seguir. 10 segundos nada más. Ya les dije que este tipo de clases no tienen costo, solamente les digo que le pongan compartir, por favor, en la ocasión, no les cuesta nada, solamente 3 o 5 segundos le ponen compartir. ¿Por qué se los pido? Porque este tipo de clases espero que lleguen más alumnos, a personas que lo requieran, sean alumnos o abogados, para que también podamos compartir parte de ese conocimiento y que también, si me llego a equivocar, que me corrijan, o es más, también lo que les he dicho en otras ocasiones y de lo que yo mencioné de los temas anteriores, pueden poner en los comentarios alguna tesis, si pueden poner algún enlace de alguna conferencia, disculpen, que les digo que estoy un poquito mal, si también pueden compartir alguna jurisprudencia, tesis aislada del tema, pues será bien recibido y eso hace que la clase sea pues más enriquecedora tanto para ustedes como para mí y pues de esta manera compartamos más el conocimiento, no únicamente lo que les digo yo, sino que también lo que puedan complementar ustedes a través de los comentarios o a través de las preguntas que ustedes lleguen a formular. Pues seguimos. Repito, esto luego a propósito para que tomen un respiro, para que vayan al baño y continuamos. Bueno, el artículo 349 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece la forma para que lleve a cabo la audiencia de juicio, la fecha, lugar, la integración y las citaciones. Y respecto a este artículo, únicamente voy a mencionar los tiempos en los que el Código Nacional establece que se va a desahogar una audiencia de juicio. Y nos establece 3 momentos, 3 tiempos. En primer lugar, se va a tomar como referencia la fecha del auto de fecha de la emisión del auto de apertura a juicio. Eso, como una fecha inicial, si hacemos una especie de línea de tiempo, la fecha que se va a tomar en cuenta para citar o para señalar una audiencia de juicio, en primer lugar, se va a tomar en consideración cuando un juez de control emitió la apertura a juicio. Para quienes apenas están empezando con las clases, recordemos que hubo una etapa intermedia en su fase escrita y su fase oral. La fase oral es la audiencia intermedia y el acto con el que se termina la audiencia intermedia es precisamente la emisión o el dictado del auto de apertura a juicio. Va a ser ese momento procesal, ese acto procesal, la emisión del auto de apertura a juicio, lo que va a fijar los tiempos y los límites para que se señale una audiencia de juicio. Y este mismo artículo nos establece que después de los 20 días de emitido el auto de apertura a juicio y dentro de los 60 días de haberse dictado el mismo, en ese lapso, es decir, del día 20 al día 60, tiene que señalarse fecha para el desahogo de la audiencia
de juicio. Lo repito para que quede más claro. Se dicta auto de apertura de juicio, pasan 20 días, como límite, puede ser en cualquiera de esos días, como límite en esos 20 días, o pasados los 20 días, tiene que dictarse, corrijo, es pasados los 20 días, tiene que dictarse una resolución por parte del tribunal de enjuiciamiento en donde se señale fecha, día y hora para el desahogo de la audiencia de juicio y no tiene que rebasar los 60 días de haberse emitido el auto de apertura a juicio. Eso respecto a los momentos. También el capítulo 2 del título de etapa de juicio nos hace mención de 3 artículos, pero ojo, este capítulo se denomina principios, pero ya hace un momento yo les mencionaba que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece principios rectores, que son los principios constitucionales, y también principios procesales. Este título, el título capítulo segundo, no habla precisamente de esos principios, únicamente se habla principalmente a 3 artículos o 3 conceptos principalmente. Uno de ellos es la suspensión, la interrupción y la motivación. Vamos a explicar cada uno de ellos. En primer lugar, el artículo 351 del Código Nacional nos hace mención de la suspensión. Pero para explicar la suspensión, quiero hacerlo con un ejemplo. Nosotros, o la gran mayoría de nosotros, incluso en este momento, ustedes están viendo esta sesión en un dispositivo móvil. Y en los dispositivos móviles tenemos diferentes aplicaciones, como esta. Tenemos una aplicación de audio, pensamos que fuera una aplicación de Spotify, solamente por ejemplo, y nosotros le ponemos play, así como aparece en la imagen, y escuchamos nuestra canción, nuestra playlist, lo que nosotros quisiéramos escuchar. Pero de repente, por alguna situación, por alguna incidencia, por algún problema que tengamos, porque estamos recibiendo una llamada, porque tenemos que desayunar, porque queremos ver un programa de televisión, por algo, le ponemos pausa o ya no sigue la reproducción de la canción o esa lista que nosotros habíamos elegido, por alguna circunstancia, por alguna razón. Pues eso que les estoy explicando lo podemos aterrizar en cuestiones jurídicas en una audiencia de juicio. Pensemos que se está desarrollando, al igual que una canción, en una lista de reproducción, se está desarrollando un juicio con los diferentes actos que componen la audiencia de juicio. Todo está pasando normalmente, estamos escuchando, estamos viendo lo que pasa en la audiencia, pero por alguna incidencia, por algún acto que pase dentro del desarrollo en juicio, como puede ser la incomparecencia, de alguna de las partes, por alguna razón, o la enfermedad que al no estar alguna de las partes se le tuviera que reemplazar, por diferentes cuestiones, se tenga que suspender esa audiencia. Es decir, todo va a pasar normal, como en el ejemplo que poníamos, estamos escuchando la canción, le tenemos que poner pausa. Así, le tenemos que poner pausa. Igual, en la audiencia, todo va desarrollándose de forma normal, pasa alguna incidencia, uno de los actos que establece el artículo 351, y le tenemos que poner pausa. Es eso, no lo dice el Código Nacional, pero pues es una forma que nosotros podemos entender que el estado de las cosas se encuentran suspendidas o se encuentran paradas de forma temporal por alguna razón de las que establece el artículo 351. Y este artículo nos establece un plazo, que la suspensión puede ser, tal y como aparece en la diapositiva, hasta 10 días. Pero ahora, ¿qué sucede si pasados esos 10 días, las razones por las cuales se determinó esa suspensión o que por la causa no se diera continuidad
a la audiencia de juicio. A ver, repito. ¿Qué pasa si un día no se puede continuar con ese juicio por alguna razón de las que establece el 351? El Código Nacional es muy claro al establecer que se va a interrumpir y que se va a nombrar a otro tribunal. A ver, espero problemas en la transmisión. Voy a verificar que todo esté. Parece que sí vamos normal. Que salí de la pantalla, pero al parecer vamos bien. Les decía que si en este ejemplo, la analogía que estábamos poniendo, para que sea más claro, para que sea más preciso y se pueda entender un poquito más. Ya les decía yo que tenemos una aplicación de música, estamos escuchando nuestra canción, de repente le ponemos una pausa, por alguna razón, la que nosotros quieramos, alguna incidencia que se nos presentó. Pero ¿qué sucede cuando ya el teléfono, después de que le pusimos la pausa, ya no continúa la canción? Cuando ya está teniendo fallas o problemas, lo que hacemos nosotros, en esta analogía, lo reiniciamos, ya sea un reinicio completo o solamente como las opciones que aparece en el teléfono, que se las voy a mostrar. Dice apagar, reiniciar, modo emergencia. Pensemos que únicamente no se alcanza a ver, pero pensemos que lo reiniciamos, pero al reiniciarlo, lo que ya habíamos hecho, lo que ya había pasado, pues se queda sin efecto. Esa lista de reproducción a aparecer, ya no se va a continuar con esa canción. Lo mismo pasa en la audiencia de juicio. Si pasados los 10 días nos encontramos en el 11º día, no se pudo continuar con la audiencia, se va a declarar la interrupción, se va a llamar a un nuevo tribunal de enjuiciamiento y todo lo que pasó, pues hay que empezarlo, hay que continuarlo de nuevo. Es parte de lo que establece el artículo 352 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Seguimos con la clase. Disculpen, les decía que tengo un poquito de gripe. Ya. Bueno, seguimos. Este mismo capítulo nos habla de un artículo que es el artículo 353, y ahí nos establece que todas las decisiones que emita, ya sea el juez de juicio oral o el tribunal de enjuiciamiento, pero si bien es cierto, el artículo menciona únicamente la motivación en el título de ese artículo, ya en el texto nos hace referencia a que esas decisiones tienen que estar fundadas, ya sea porque el mismo juez así lo hace o también a solicitud de las partes. En el comentario decíamos las clases que quienes sí están obligados a fundar y motivar son las autoridades, las partes no. ¿Qué significa? Si en audiencia de juicio tú haces algún argumento, como se daba al principio del sistema, es decir, señoría, con fundamento en tal artículo del Código Nacional, objeción por irrelevante, no sé, por la objeción que ustedes no es realidad que en audiencia de juicio, por cada intervención que tengamos nosotros como parte, tenemos que fundamentarla. Pasa en la práctica. Incluso también me he topado o he visto el criterio de algunos jueces. Me pasó alguna vez con un juez de aquí, muy respetado el juez, aunque en aquella ocasión no compartí su criterio, porque en una audiencia me preguntaba el fundamento de mi petición, pero no encontraba yo el artículo, y le mencioné, señoría, con todo respeto, el artículo 14 y 16 constitucional establece la obligación por parte de las autoridades de fundar y motivar resoluciones. En el caso de las partes, no. Y ya, con eso me lavé las manos, pero estos jueces te piden el fundamento. O también
llega a decir, con ese mismo juez me pasó, que en su resolución dijo, y además, el fundamento que utilizó la defensa para hacer su solicitud está equivocado, es erróneo. Y sí, en esa parte puede que tenga razón, pero repito, el objeto de este comentario es decirles a los alumnos, y esto va principalmente para las competencias, para los concursos de litigación, y también, ¿por qué no?, también para los abogados, que en sus intervenciones, en sus participaciones, no precisamente estar fundamentado, únicamente con que hagan la petición, quien sí está obligado a fundar y motivar es la autoridad. Esto lo trae la gestión, ya lo he comentado en otras clases, para que nos quitemos de esos formatos. Lo que también de repente, incluso también me acabo de percatar en este momento que la primera parte de la clase, como yo estaba diciendo, artículo tal, y así como muy mediano, pues de repente lo hago muy cansado, a diferencia que si en audiencia, de forma más activa, más dinámica, hago las peticiones, pongo los énfasis a ciertas partes que yo quiero que el juez tome en consideración, pues va a ser más relajada, más activa, no como la mayoría de audiencias que pasan en la práctica, que me ha tocado que algunos jueces se vuelven, o incluso también una anécdota, en el Centro de Justicia Penal Federal, de repente estaba yo en audiencia como defensor, estaba yo hablando y nada más de repente en la parte de atrás, en el público, escucho un ronquido, pero se despertó a todos y la misma jueza se quedó así, le llamó la atención en ese momento a la persona que estaba en el público, pero lo pongo como ejemplo, si bien es cierto, no me quiero desviar de motivación, pero pues son consejos que les doy porque lo que busca el sistema es esa flexibilidad, que sea más entendible, más comprensible para las partes. Las autoridades, repito, están obligadas, las partes no. Al no estar obligados, nosotros podemos argumentos de forma más natural, de forma más clara, de forma sencilla, sin ser tan rígidos, sin ser tan formalistas, sin ser tan codigueros. De repente llega a pasar que alguna de las partes llega a decir, y esto también lo he puesto como ejemplo en otras clases, señoría, con fundamento tal artículo de la Convención Americana, tal artículo de la Constitución, tal artículo del Código Nacional, tal artículo de, no sé, lo que ustedes quieran, tal reglamento, y tal manual. Es decir, si a tu petición le pones varios artículos, esos artículos ya lo saben. Posiblemente en ciertos casos, y esto imagino que va a haber algún comentario al respecto, sí va a ser necesario que tú quizá únicamente invoques un artículo, porque también así yo lo hago, porque van a decir, ¿cómo es que da ese consejo? Y de repente vemos en sus audiencias que fundamenta también, lo podemos hacer, es válido, pero solamente concreto a uno o dos artículos, nada más los antes, no para que den trámite a mi petición de forma oral, sino únicamente para que el juez tome en cuenta, está haciendo su petición, pero está tomando como base este artículo. Bueno, espero no haberme desviado. Tiene que ver con el tema de fundamentación y de motivación. Es solamente para dar comentarios de lo que hemos abordado en otras clases. Pasamos a otro capítulo, que ya es el último capítulo que vamos a analizar el día de hoy. Les recuerdo, para las personas que apenas están viendo esta clase, que yo lo que tengo en el día de hoy, que dure aproximadamente de una hora y cuarto, para que los 15 minutos restantes sean de preguntas y respuestas sobre los comentarios que ustedes hagan, en el video. Bueno, seguimos. Estoy leyendo algunos comentarios de ustedes. Seguimos. No es que no les quiera poner atención, al final voy a retomar algunas preguntas o comentarios y también una vez que finalice el video me voy a dar a la tarea de responder por escrito algunas de sus comentarios. Bueno, seguimos, ya no quiero interrumpirlos. Hacemos otra pausa, respiramos. Si quieren pónganle pausa, como les he venido diciendo, pónganle pausa para que vayan al baño,
No tienen que pedir permiso, no estamos en una clase formal, no van a decir, maestro, ¿me da permiso ir al baño? No lo hagan. Es más, de repente en las primeras clases que hacía yo por este medio, me llegaba, maestro, una disculpa, llegué tarde, o maestro, ¿me da permiso ir al baño? No estamos en una clase formal, es una clase informal, que le pueden dar pausa, o si la quieren ver más tarde, si ya se aburrieron, yo espero que la retomen más tarde, si es que ya desayunar. Buen provecho, voy a tomar un poquito de café. Repito que hago esto a propósito para que se despejen un poco. Y también para que yo pueda tomar un poquito de café. Ya desayuné en esta ocasión, a diferencia de la otra clase que fue en la mañana, esta vez sí desayuné. Y me rinde más el día. Siento que me está gustando más en las mañanas. Vamos a continuar las clases de esta forma en las mañanas. Bueno, seguimos. Ya no los distraigo. Seguimos. Solamente fue un respiro para que pueda quedar más comprendido lo que vemos en las siguientes diapositivas. Bueno, les decía yo que el Código Nacional establece algunas posiciones generales sobre la prueba. Esta parte es importante. Y también qué bueno que a propósito pausa para que nos despejemos y los conocimientos que podemos compartir en estas diapositivas lo tengan ustedes más claro, más preciso, porque son cuestiones que se llevan a cabo en la práctica. Recordemos que si bien es cierto, mi clase del día de hoy es teórica entre comillas, voy a tratar en la medida de lo que hacer algunos comentarios de cuestiones prácticas que se dan en los casos que vamos a analizar en el momento. Bueno, el artículo 356 del Código Nacional de Procedimientos Penales hace referencia a la libertad probatoria. El 356 hace referencia a la libertad probatoria. ¿Qué significa esto de libertad probatoria? Yo les decía que algunos conceptos son muy básicos y que los podemos aprender sin necesidad de que los tengamos en memoria, únicamente interpretando o razonando lo que dicen algunas palabras claves de esos conceptos, llegar a entenderlo. Y ese es el caso. Si nosotros hablamos de libertad, y bueno, ahorita que dije libertad y que dije de la palabra, de repente mis ejemplos son medios extraños. Es lo primero que se me viene a la mente. Cuando dije libre, me acordé de una película la película de Disney, de Frozen, cuando sale Anna y empieza a decir libre soy, libre soy. Más o menos eso es la libertad, es libre. En este ejemplo tonto que se de ocurrir, la protagonista era libre y así se sentía, lo cantaba. Libre podría hacer todo lo que ella quisiera con sus poderes, estar en la montaña, sin dañar a las demás personas de su pueblo. Y disculpen que ponga este ejemplo, pero es que mi hija pequeña, en esta contingencia, pues pide mucho ver la película de Frozen. Me acordé de la palabra libre y pues ahorita lo voy a aprovechar para comentarlo con esta parte de libertad. Pues así como este personaje era libre de hacer absolutamente todo sin dañar a nadie, con las precauciones debidas, en esta analogía, si lo trasladamos a la parte jurídica, la libertad es exactamente lo mismo. Tú como parte, tú como defensor, como como asesor jurídico, tienes una libertad propia. Vas a hacer lo que tú quieras, vas a demostrar los hechos, si es que estamos hablando de la gente del Ministerio Público, a través de cualquier medio. Así lo establece el artículo 356, que vas a probar a través de cualquier medio, cualquiera. Cuando digo cualquiera, es cualquiera. Cuando hablo de este concepto, siempre pongo un ejemplo que, si bien es cierto, me tocó un asunto, no del sistema acusatorio, sino del sistema inquisitivo, que ofrecí, en ese tiempo eran pruebas en el sistema inquisitivo, de forma general, la prueba, ahora sería un medio de prueba, ofrecí un medio de prueba consistente en un pantalón. Y se podrán decir, ¿cómo es que ofreces como prueba en el sistema inquisitivo? Eso era porque ese pantalón tenía una etiqueta, en esa etiqueta aparecía una dirección de donde fue elaborado, era una empresa textil, y
lo presenté porque en la denuncia agraviada, en ese tiempo eran agraviados, mencionaba que en esa dirección se dedicaban a algo completamente diferente, a una venta de productos de alimentos para animales, y como parte de las pruebas que yo presenté, les decía, no es cierto, lo que está diciendo la parte agraviada es falso, porque en ese lugar es una empresa textil, aparte de que también presenté fotografías, hicimos una inspección al lugar, hicimos una entrevista en ese tiempo, hablando del sistema inquisitivo. No es cierto, la entrevista no, fue solamente la inspección. Y en la inspección se hizo una serie de preguntas a las que atendían en ese lugar. Pero lo pongo como ejemplo, esta parte del pantalón, porque también eso pudiera suceder en el sistema acusatorio. Eres libre de ofrecer en la intermedia cualquier medio de prueba que sea lícito para que sea desahogado en una audiencia de juicio. Puede ser un pantalón, puede ser cualquier cosa, incluso lo que tienen ustedes alrededor, por ejemplo, una taza, no sé, los lentes, una servilleta, lo que ustedes lo pueden ofrecer como medio de prueba, pero siempre y cuando tenga un objeto, un fin, que tenga una finalidad, que sea pertinente, que sea idóneo. Posiblemente hay manchas hemáticas de algún homicidio o de alguna violación. Posiblemente la taza aparezcan o tengan huellas dactilares de alguna persona que puede corresponder al acusado y que estuvo presente el día de los hechos. Es decir, cada objeto o cada medio debe de tener una finalidad, tiene que ser obtenido de forma lícita. Me estoy adelantando con otra diapositiva, pero lo pongo como ejemplo que se comprenda que cualquier medio, cualquier objeto puede desahogarse en juicio por esa libertad probatoria que establece el artículo 356 del Código Nacional. El artículo 357 de este ordenamiento legal tiene que ver con el anterior. Nos hace referencia de la legalidad de la prueba. Y aquí es importante que tomen atención que dentro de los argumentos o las incluso que se lleguen a plantear por la forma de obtención o incorporación de un medio de prueba es que sea de forma lícita o de forma legal. Esto quiere decir que aquellos medios de prueba obtenidos de forma ilícita con violación a derechos fundamentales o aquellos incorporados de forma ilegal en contraversión a lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, no van a ser admitidos, van a ser valorados. Eso lo establece el artículo 367 del Código Nacional. Para que sea más claro, siempre que hablen de ilicitud, tal y como aparece en esta diapositiva, siempre que hablamos de actos ilícitos, especificando ahorita en este momento respecto a la obtención de medios de prueba, derechos fundamentales. Esos derechos fundamentales, ¿dónde los encontramos? Los encontramos en la Constitución, los encontramos en convenciones sobre derechos humanos y los que sean obtenidos en contraversión a esas disposiciones van a ser valorados en juicio. Ejemplos, ya lo hemos dicho en otras clases, por ejemplo, pensamos que yo, Edgar Martínez, estoy imputado y en la etapa de investigación el agente del Ministerio Público una captura de pantalla del teléfono que me fue asegurado y de esa forma lo ofrece como medio de prueba. Pensemos que por alguna razón se les fue al órgano jurisdiccional o que no hubo alguna objeción o corrijo, no hubo alguna exclusión de medio de prueba y lo admiten. Pero así como lo expliqué muy general, este medio de prueba en las capturas de pantalla de los mensajes fue obtenida de forma ilícita porque yo jamás di el consentimiento, no di la autorización para que fueran tomados de mi teléfono. Y eso en contraversión a un derecho fundamental que es en el artículo 16 de la Constitución por la inviolabilidad de las comunicaciones. Es un ejemplo de cuando esos medios son obtenidos de forma ilícita en contraversión a un derecho fundamental que lo tenemos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual forma, en la parte de ilegalidad, en la ilegalidad
es porque va en contraversión de las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales. Repito, ilicitud, derechos fundamentales. Ilegalidad, Código Nacional de Procedimientos Penales. Si fue incorporado, no cumpliendo con lo que establecen esas nacional, por lo tanto, no va a ser valorado. Es lo que establece el artículo 357. Y ya por último, para finalizar, para que también vayamos a las preguntas de las personas que me están viendo. Ya estamos en la parte final, repito, terminamos con este tema, con la valoración de prueba. El artículo 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece la forma que las autoridades jurisdiccionales, sea un juez de juicio oral o sea un tribunal de enjuiciamiento, van a valorar las pruebas. No lo dice el código en esta parte que voy a explicar, pero va a ser a través de los sentidos, ya sea el juez de juicio oral o el tribunal, de lo que escuchen, de lo que vean, de lo que se percaten durante el desarrollo de la audiencia de juicio, van a tomar una decisión, van a llegar a un razonamiento para valorar la prueba. Y es importante mencionar que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece la forma en la que el juez de juicio o el tribunal de enjuiciamiento va a valorar esa prueba. Y ya recuerden, en esta división entre dato, medio y prueba, es la prueba que desahoga en juicio, y ese desahogo de lo que pasó, de lo que se percató a través de sus sentidos, el juez va a valorar de forma libre y de forma lógica. ¿Qué significa que sea de forma libre? Esto va, repito, para los alumnos. Sé que me están viendo algunos abogados, sé que ya lo saben, pero recordemos que las clases van enfocadas hacia alumnos. ¿Qué significa que sea libre? Como puse el ejemplo hace unos momentos, libre, de forma libre, te va a dar la posibilidad a ti como órgano jurisdiccional que no valores la prueba como se hacía en el sistema inquisitivo. Es decir, en el sistema inquisitivo, la prueba o de las formas en las que se podía valorar, una de ellas era que era una prueba tasada, en donde en algunas pruebas eran consideradas como pruebas plenas, es decir, la prueba plena significaba que se tenía por cierta, salvo prueba en contra. Por ejemplo, los documentos públicos. Y pongan mucha atención en este ejemplo porque tiene que ver con una pregunta que me hicieron cuando expliqué la etapa intermedia respecto a esos documentos públicos. Los documentos públicos en el sistema inquisitivo tenían prueba plena, se daban por ciertos, repito, salvo prueba en contrario. En el sistema acusatorio, el hecho de que sea un documento público, es decir, emitido por una autoridad en ejercicio de funciones, no significa que se tenga por cierto. Es el juez le va a dar el valor que considere pertinente. Algunos jueces manejan un valor de credibilidad. Hay diferentes formas en que argumenten la forma en que van a valorar, pero va a ser de forma libre. No va a ser una prueba plena, lo va a analizar, estudiar, tomar los diferentes medios de prueba o las pruebas que ya fueron desahogadas. Por ejemplo, si hablamos de un documento público, voy a poner como ejemplo un notarial que se incorpora, es un apoderado legal. Por sí solo, un documento público no va a demostrar nada. Se requiere de un testigo, que va a ser el apoderado legal de una empresa, pensamos que es la parte ofendida, junto con su testimonio, le va a generar cierta convicción al juez que tiene la personalidad para representar a esa persona en un juicio, y quizá, si es que se nombró como parte coadyuvante y está respaldada con un asesor jurídico, la intervención que tenga durante el juicio. O pensemos que este representante no es parte, sino testigo, pues de esa forma justifica su facultad que tenga de un acto que se le está
que está mencionando como parte de los hechos. Es porque es importante determinar esta valoración de prueba de un documento público relacionado con un testimonio para que el juez se vaya generando cierta convicción. Y el ejemplo que les estaba poniendo y que les pedía que pusieran mucha atención es precisamente eso, que en el sistema inquisitivo tenía valor de prueba plena, mientras que en el sistema acusatorio, aunque sea documento público, no tiene valor pleno. Es parte de lo que podemos explicar en esta valoración libre que tiene el juez de control. Pero aparte de eso, este mismo artículo nos hace que tiene que ser de forma lógica. ¿Y a qué voy con esta parte de forma lógica? Voy a tomar un poquito de café, ya se me antojó. Y aparte que se despejen un poquito ya en esta última parte de la clase. Y les comentaba en esta parte de lógica. Y es también retomando el ejemplo de que tenemos que utilizar las palabras en su significado que tienen y no aprendernos definiciones o conceptos muy rimbombantes o porque tal autor dice que la lógica es esto. Es importante, es muy importante saberlo porque tiene que ver con la capacitación, tiene que ver con los pensamientos de autores, de juristas que aplican la lógica de forma adecuada y eso es muy bueno. O sea, no estoy diciendo, pero para los alumnos, para entender de forma más práctica, lo que se presenta en de juicio o los argumentos que presenten las partes, lo que digan, tiene que ser lógico. Si bien en el caso de los peritos, su testimonio va a estar basado en alguno de ellos, en conocimientos científicos, eso no significa que no pueda aplicarse la lógica. Repito, tanto en peritos como en testigos comunes, testigos de cargo, testigos de descargo, las presenten las partes en los alegatos de apertura o los alegatos de clausura, deben de ser lógicos. ¿A qué voy con esto? Aparte de que sean lógicos, tienen que ser verosímiles, tienen que ser creíbles. Estos conceptos van relacionados con la lógica. Voy a hacer una comparación porque es muy común que en mis clases yo mencione que para la audiencia inicial, en ciertos casos, no en todos, algunos policías, en su informe policial homologado, dan una versión completamente ilógica, completamente inverosímil, que no es creíble. ¿Por qué? De los hechos, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar, pues al juzgador no se le crea la convicción de que los hechos fueron, como lo dice la policía, a través del Ministerio Público. Pues eso, exactamente eso, también lo trasladamos a la audiencia de juicio. Todo lo que se desarrolle respecto a los argumentos que presentan las partes debe de llevar una lógica, debe de llevar credibilidad, debe de llevar pues cierta veracidad en sus hechos. Yo estoy consciente que a lo mejor no va a ser una verdad siempre real, completa, porque cada persona tiene una perspectiva completamente diferente, pero si administramos todos los medios de prueba que presentan las partes, deben de llevar una lógica, deben ser creíbles, deben ser ciertos, ya sea la versión que presenta la gente del Ministerio Público o la versión que presenta, si es que presentó su teoría del caso, la defensa, tiene que ser de forma lógica. Bueno, espero haya quedado comprendido esta parte libre y que también tiene de forma lógica. Mencionar también, ya para pasar a la siguiente diapositiva, que de las diferentes formas que los jueces tienen de valorar la prueba, lo hemos dicho en otras clases, y eso puede ser tema de clases también posteriores, que pueden valorar a través de las máximas de la experiencia, se puede valorar también desde el conocimiento. Hay más formas de valorar, pero repito, eso puede ser materia de otra clase porque son temas sí que tienen que ver más con doctrina, tiene que ver más con conocimientos ya más teóricos de la forma de valorar y que son temas que recientemente
han tomado mucho revuelo por algunos compañeros abogados. Y es importante que lo retomemos. Pasando la parte de técnicas de litigación, sería bueno abordar una clase sobre valoración de la prueba. Bueno, ese artículo nos establece en esta valoración que estamos haciendo que ya un juez de juicio oral o tribunal de enjuiciamiento, en ese razonamiento que realiza al momento de valorar, puede hacerlo de dos formas. Ya al momento de dictar un fallo, al momento de resolver, una, tal y como aparece en esta imagen, debe de tener una convicción de culpabilidad. Y si es que el juez llegara a tener una convicción de culpabilidad, por lo tanto, el fallo sería condenatorio. Repito, una vez que el juez escuchó los alegatos de apertura del ministerio, pensemos que también escuchó los alegatos de apertura del asesor jurídico, después escuchó los alegatos de apertura de la defensa, viene el desfile probatorio, es decir, el desahogo de los medios de prueba del Ministerio Público, de asesor jurídico, de la defensa. En el caso del agente del Ministerio Público, van a ser o fueron pruebas que se desahogaron, pruebas de cargo, mientras que la defensa se descargo y escuchó ambas partes. Al final vienen los alegatos de clausura y por último va a un fallo. Una vez que se desahogaron todos los medios de prueba, que ya escuchó los argumentos de las partes, sus teorías del caso, va a tener que resolver el razonamiento y valorando la prueba. Si determina que las pruebas de cargo fueron suficientes para generar una convicción de culpabilidad más allá de toda duda razonable, eso es importante porque así lo marca el código, que tenga una convicción de culpabilidad más allá de toda duda razonable, por lo tanto, lo que va a pasar es dictar un fallo condenatorio. Pero, ¿qué sucede si de los medios de prueba que desahogó la defensa, convirtiéndose en pruebas de los argumentos que hizo la defensa, de la actuación que tuvo, determina que no es creíble, que no es lógica, que no es verosímil la versión, o tiene dudas respecto a la del caso del agente del Ministerio Público, esa duda razonable va a traer como consecuencia es que sea absolutorio. Entonces, esta disposición legal nos establece que en esa valoración de prueba, en ese razonamiento, si tiene una convicción de culpabilidad, va a ser un fallo condenatorio. Si tiene una duda razonable, por lo tanto, va a ser un fallo absolutorio. Condenatorio y absolutorio. Ahorita me acordé, de repente vienen mis anécdotas. Ya no sé si contárselos o no. Se los voy a contar. Muy breve. Me pasó en una audiencia de juicio. Va a sonar cómico, pero realmente sucedió. Resulta que en una audiencia de juicio que tuvimos en Tabasco, cuando hablo de Tabasco siempre aprovecho para saludar a mi amigo Ibran, toda su familia. Saludos, espero que me estén viendo. Pero cuando me tocó en audiencia de juicio, alegatos de clausura, en la forma que se recomienda que tú manifiestes los de clausura, en la parte final de tu petición. Tú como en esa petición que vas a realizar al tribunal, vas a pedir que dicte un fallo absolutorio. Pues ya me aventé todos mis argumentos de clausura y ya para finalizar, la cerecita en el pastel, después de que dije mi frase, no, perdón, antes de que terminara ya con la frase, le digo al tribunal, es por lo anterior que solicito se dicte un fallo condenatorio a favor de mi cliente, mis representados. Y cuando me escucho y cuando observo que se me quedan viendo las juezas, en ese momento reacciono, digo, perdón, fallo absolutorio.
las juezas empezaron y les voy a pasar, a poner una edición de ese video y lo voy a hacer como especie de meme, yo creo. Y lo cuento como experiencia, como anécdota, porque es muy común que nos lleguen a criticar porque en ocasiones no tenemos la mejor técnica o el mejor argumento. Recordemos que somos humanos, tenemos errores, de repente estamos un poco distraídos o cambio las palabras. En aquella ocasión sucedió así, en lugar de pedir un fallo absoluto, pedí un fallo condenatorio. Bueno, en un momento ya corregí, dije mi frase y terminé los alegatos de... Lo puse como ejemplo porque el agente del Ministerio Público va a pedir un fallo condenatorio, regla general, va a pedir un fallo absolutorio y bajo esos conceptos por parte del juez de culpabilidad va a dictar un fallo condenatorio si hay una duda razonable y si es que esa fue la por parte de la defensa, va a dictar un fallo absolutorio. Respecto a ese tema de duda razonable, caso, solamente puse este ejemplo, pero hay más formas en que la defensa puede plantear una teoría de defensa activa, pero eso lo vamos a ver, en la clase la siguiente semana. Hablemos del caso y alegatos de apertura. Bueno, por último, quería presentarles esta tesis. Solamente se las voy a explicar, pero quiero que la tengan presente, que anoten, le pueden tomar ahí captura de pantalla a la transmisión para que la tengan presente, porque la de jurisprudencia, esta sí es de jurisprudencia emitida por la primera sala de la Suprema Justicia de la Nación, que tiene número de registro 2.013.368. Solamente voy a leer el rubro, y dice: presunción de inocencia y duda razonable, forma en la que debe valorarse el material probatorio para satisfacer el estándar de prueba para condenar cuando existen pruebas de cargo y de descargo. No hace falta que le explique tanto, porque esta tesis habla de lo que les explicaba hace un momento. Tenemos dos teorías del caso. Una teoría de Ministerio Público, que en esa teoría se desprende que pide un fallo condenatorio y que va a justificarlo, o que lo justificó con las pruebas que se desahogaron en juicio, que son pruebas de cargo. Por otro lado, pensemos otra versión, repito, hay diferentes formas, estrategias o teorías del caso para entender a una persona, pero supongamos que esa teoría del caso está basada en una versión alterna, una versión distinta a la que presenta el agente del Ministerio Público. Tenemos la parte jurídica probatoria, y respecto a la parte probatoria son pruebas de descargo que desvirtúan lo que presenta el agente del Ministerio Público. Esto puede generar duda al tribunal, por lo tanto emitir un fallo, pero si en el caso de que las pruebas que desahogaron, en este caso el Ministerio Público o asesor jurídico, generan una convicción de culpabilidad, el fallo va a ser condenatorio. Esto que lo retomé para que ustedes, mientras estén leyendo esta tesis, o le puedan captura de pantalla o la puedan buscar también en la página de IUS, pues tengan más elementos para que refuercen los conocimientos que estamos en clase. Y también este tipo de tesis, cuando les toque en la práctica, ustedes las puedan retomar. Pensemos en sus alegatos de clausura, básicamente explicarla para darle mayor claridad a sus argumentos y que el juez tenga elementos para poder tener una resolución acorde a sus intereses. Pues bueno, de esta forma terminamos la clase del día de hoy.